En esta tarde aprenderemos cómo nuestros huesos de mujer, ya que nuestra invitada que ya está en la sala, nuestra hermana Daniela Llévenes y doctora desde lo profesional, va a compartir con nosotros este tema tan importante. Ella es médico internista y diplomada en salud pública y redes asistenciales y quien trabaja actualmente en UCI de Hospital de Talca, Chile. Expondrá este tema, como les decía, de gran importancia para el cuidado de nuestro cuerpo y nos llevará en este tiempo de gran bendición a conocer qué es la osteoporosis, cómo prevenirla y cómo tratarla. A entender por qué los huesos en la mujer son más propensos a la osteoporosis y descubrir qué habla la Biblia sobre nuestros huesos. Será un tiempo maravilloso, yo lo creo. Siempre es un tiempo maravilloso cuando nos reunimos en el nombre de Jesús y cuando compartimos también cualquier tema, las hijas de Dios. Así es que en esta tarde yo le doy la bienvenida ya a Daniela. Dios te bendiga, Daniela. Quiero que ya quedes con nosotras y poder compartir lo que tienes para nosotras en esta tarde. Gracias, Betty. Hola a todas. Para mí siempre es un gusto compartir con esta familia, porque todos somos de la familia de Dios. Así que, igual con harto cariño, le tengo una presentación. Miren, antes de, cuando Betty me propone, siempre me invita a estas reuniones, como que paso harta semana orando antes de saber qué compartir. Y creo que fue más una intención de algo que el Señor siempre me ha llamado la atención un poco, porque Él habla un poco de los huesos en algunos pasajes bíblicos. Y este es un tema con el que también, obviamente, en lo profesional me topo bastante seguido, ¿ya? Y tiene harto que ver con las mujeres, porque es una enfermedad que lamentablemente le afecta más al sexo femenino que al sexo masculino. Así que vamos a compartir esto. Ya, y para comenzar, en el fondo, coloqué este versículo que a mí me gusta mucho, que está en Eclesiastés 11:5, que dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Es tan profundo el tema de los huesos, que es algo que solamente Dios puede ver. Yo decía, bueno, hoy en día existen las ecografías y todas esas cosas, pero es imposible ver en tiempo real cómo se están formando nuestros huesos. ¿Y por qué son profundos? Porque si bien el hueso es un órgano vivo, ya es un órgano vivo, que así como, al igual que nuestra piel o que muchas otras partes de nuestro cuerpo, se va formando y se van eliminando también las células viejas. Es mucho más lento, pero es un órgano vivo. Es un órgano firme, ¿ya? Pero además en su interior, y eso no, me imagino que quizás algunas de ustedes ya tienen como antecedente, en su interior se genera la vida, porque en realidad en el interior está la médula ósea, que es donde están las células madre. Si alguna vez han escuchado todas estas cosas que suceden cuando se juntan células madre, y de ahí se pueden sacar células que se pueden convertir en cualquier otra cosa. O sea, la célula madre es una célula que se puede perfeccionar y transformarse en una célula del hígado, en una célula del páncreas, en una célula de la piel, en una célula del ojo. En el fondo, fabricar cualquier otro tipo de célula. Y eso va en el centro del hueso, está como protegido en el centro. Y esa formación de este órgano, en el fondo, que es todo el esqueleto, me gusta saber que solo Dios sabe cómo se forman en el vientre materno. ¿Ya? Así que eso como para introducir. Y ahora nos vamos a ir a la ciencia. ¿Qué es lo que es la osteoporosis? Que a veces la gente como que la confunde un poco con la artrosis. Para dejarlo fuera al tiro, la artrosis tiene que ver con una enfermedad que tiene que ver de los cartílagos. Si ustedes ven los huesitos de los pollos, estas cosas, el cartílago es una cosita blandita que va por fuera. En cambio, la osteoporosis es una enfermedad del hueso mismo, del hueso, del esqueleto, de la parte dura. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de esta enfermedad? Que produce riesgo, lo que produce en general es una condición del hueso que le va a producir más riesgo de fractura, con golpes mínimos o incluso sin golpes. A ese tipo de fracturas se le llaman fracturas patológicas. En el fondo, si yo me caigo de un segundo piso y me quiebro un hueso, es bien lógico que me quiebre un hueso, ¿ya? Y cualquiera lo va a entender. Pero si yo me caigo de la ducha, por ejemplo, me resbalo, me caigo en la ducha y me quiebro un hueso, eso no es natural que uno se quiebre. Debería quedar con un moretón, alguna cosa, pero que se quiebre un hueso, se me está hablando de que mi hueso está mucho más débil.
O peor aún, si no haciendo nada, simplemente ando por la vida y de repente me toman una radiografía y tengo un hueso roto, eso significa que ese hueso está tan frágil que aún con los movimientos normales se rompió. Y eso es lo que produce la osteoporosis, ese mayor riesgo de fractura. Entonces, por ejemplo, ahí hay como una foto, está media borrosa, entre un hueso normal y un hueso con osteoporosis. ¿Qué es lo que pasa? Que, como yo les decía, este es un órgano vivo, ¿cierto? Que hay células ahí. Uno ve como que fuera puro calcio, puro hueso, pero en realidad entre medio de eso hay células que están produciendo material nuevo, y hay otras que están sacando lo viejo. ¿Qué pasa? Que cuando se acelera mucho el que saca lo viejo y las otras células no alcanzan a producir hueso nuevo, el hueso se empieza a colocar poroso. Tan poroso que es fácil de quebrar, es como una galleta en el fondo. A ver. ¿Por qué es importante como mujer conocerla? Como les decía anteriormente, porque es más frecuente en mujeres, sobre todo en la posmenopausia. Ya es como el after del tema que hablamos antes. Una de las cosas que sucede después de la menopausia o en general en las mujeres mayores de 50 años. ¿Por qué es importante conocerla? Porque es prevenible, como ya nos adelantaba Betty, y también es importante conocerla porque, aunque uno no le suena mucho, produce mucha incapacidad. Las personas que se fracturan con osteoporosis, es muy difícil que ese hueso, como vimos ahí que era como poroso, es muy difícil que vuelva a pegar. Entonces es muy difícil que ese hueso vuelva a funcionar. Y hay muchas personas que cuando se quiebran teniendo un hueso osteoporótico, quedan en cama, y quedan en cama de por vida. Entonces eso es importante prevenirlo o evitar que esto suceda, porque generalmente puede producir esto que es una gran incapacidad en las personas que lo padecen. Generalmente nosotros lo vemos mucho en pacientes ancianos hospitalizados, más bien como adultos mayores, o sea, varones sobre todo mayores a 70, pero mujeres se puede dar desde los 50 años para arriba. Hay diferentes tipos de osteoporosis. Hay una que se llama primaria y otra secundaria. La primaria es como la que le puede dar a cualquier persona por tener mayor edad o por ser mujer, ¿ya? Como que está ligada solamente al tema del sexo, que es más frecuente en mujeres, y que a mayor edad hay más desgaste de los huesos, entonces es más lógico que se fracturen. Y la secundaria, que igual es importante saberla, que tiene que ver con el uso de algunos medicamentos. Lo más frecuente es el uso crónico de corticoides. Entonces, si hay alguna mujer acá, o si saben de alguien que use corticoides en forma continua, es una de las causas más frecuentes de osteoporosis, que ya es independiente de la edad y del sexo. Otros medicamentos, por ejemplo, son los anticonvulsivantes, algunos medicamentos para la tiroides, o una tiroides que no está bien tratada, por ejemplo, y así una serie de otras enfermedades como artritis reumatoide, enfermedad celíaca, cualquier enfermedad que produzca mala absorción de nutrientes, puede generar también una osteoporosis en forma secundaria. En el fondo no es hay que tratar en este caso la enfermedad original para que el hueso no se desgaste. ¿Cuáles son los sitios más frecuentes de fractura? Porque esto no es como fractura de cualquier parte, no es como fractura de cráneo, de mandíbula, no. Hay tres lugares que son más frecuentes en donde el hueso se gasta de esta manera. La cadera, ¿ya? Fractura de cadera. Generalmente esta persona se quiebra en el fémur, que el fémur se supone que es uno de los huesos más firmes. Cabeza de fémur o la cadera, ¿cierto? La muñeca, que es la típica de cuando uno se tropieza y se cae así, ¡pum!, y se quiebra acá la muñeca. Y la columna vertebral, la cual incluso puede producirse, es donde más frecuentemente se producen fracturas sin impacto. ¿Y qué pasa? Que dentro de los síntomas, además del dolor de columna, que aparece dolor, hay personas que empiezan a disminuir muy rápidamente su estatura, porque se empiezan a quebrar estas vértebras, entonces empiezan a bajar centímetros y se comienzan como a encorvar por estas fracturas que le quitan estatura a la persona. Entonces, ojo ahí, si hay dolor de columna frecuente, si está disminuyendo la estatura o si se empieza como a encorvar, hay que tomar radiografía para mirar qué está pasando en esa columna. Insisto, en este caso sin necesidad de que haya un golpe. Mayor riesgo, esto es importante. Los factores de riesgo en medicina se clasifican generalmente como factores de riesgo no prevenibles y prevenibles. Los no prevenibles no hay nada que hacerle, porque si tengo 80 años y no puedo quitarme edad, ¿cierto? O si soy mujer, ¿cierto? Como ahora, no puedo modificarla, son no modificables.
Estos son los no modificables, entonces en esto no podemos hacer nada más que orar, ¿cierto? Por ejemplo, los antecedentes familiares, si yo tengo papá, mamá, alguien que se quebró una cadera, etcétera, por hueso osteoporótico, yo voy a tener riesgo de tener cierto hueso osteoporótico. La edad avanzada, hombres mayores a 70, mujeres se considera desde los 50 años o desde la posmenopausia. Las mujeres, la raza blanca, ojo aquí las que somos blancuchas, el bajo peso, índice de masa muscular menor a 18, en general son de alto riesgo. Se estima que mujeres delgadas, así como flaquitas y chiquititas, tienen menos reserva, como que sus huesos también son más flaquitos, entonces tienen menos reserva ósea, entonces a futuro se les desgasta mucho más rápido. La deficiencia de estrógeno, por lo tanto, la menopausia precoz, por ejemplo. ¿Ya? La nuliparidad, nunca haber tenido hijos. Todas estas son situaciones que favorecen que las personas puedan desarrollar la osteoporosis generalmente a la edad que les comentaba, mayor a 50 años. Y estos son los factores de riesgo modificables. Estos son los que uno tiene que poner atención porque son los que yo pudiese cambiar. Por ejemplo, ¿quiénes tienen riesgo? Los que tienen una dieta pobre en calcio, que se recomienda en cantidades. Uno debiera ingerir, bueno, la mayoría de las que estamos acá, alrededor de 1 gramo de calcio al día, ¿ya? Y que se recomienda que los adolescentes, que a veces son medio malos para tomar leche, no sé si hay adolescentes en este grupo, pero deberán tomar alrededor de 800 miligramos al día, ¿ya? Por lo menos, de calcio. Y eso entre lácteos, etc. Y cuando hay embarazo, por ejemplo, yo estuve hace poco con el tema del embarazo, tomaba hartos lácteos y tomaba calcio porque aumenta los requerimientos, alrededor de 1.200 miligramos al día al menos. Cuando ya hay más de 50 años, también debiera ser este nivel, porque en el fondo, como les decía, ya a esta altura el desgaste es más rápido que la generación de hueso nuevo. El déficit de vitamina D. La vitamina D se encuentra también en los lácteos y también en los pescados, por ejemplo. Y la vitamina D se absorbe mucho de la luz solar. Entonces, ¿qué pasa? Que los países como los nuestros, que tenemos todos estos ciclos de invierno, primavera, como nuestro, yo me refiero a Argentina y Chile, generalmente tenemos poca exposición solar porque tenemos un invierno bastante largo, un otoño e invierno bastante largo con un sol muy distante, y en verano además acá tenemos el riesgo que la capa de ozono es muy delgada, entonces usamos mucho bloqueador solar que tampoco favorece la absorción de vitamina D. Más o menos el 80% de la vitamina D que absorbemos es por la luz solar. Entonces es bastante. Así que gran cantidad de personas, yo les aseguro que si de aquí se toman exámenes, no sé, el 80% les va a dar que tienen déficit de vitamina D. Es muy, muy frecuente. Insisto, en nuestros países por lo menos. En Centroamérica no es tanto, porque ahí tienen mayor exposición solar durante todo el año. El exceso de consumo de fósforo, en algunos casos, algunas dietas especiales. Y esto es importante, el tabaco, el alcohol, la cafeína. Son factores que disminuyen la producción de hueso, ¿ya? Así que también favorecen la osteoporosis. Y el sedentarismo. Se ha visto que la actividad física estimula el crecimiento del hueso. Es como que donde el hueso recibe impacto, en el fondo entiende que tiene que generarse más hueso, entonces se mantiene como activo. Pero el sedentarismo produce todo lo contrario. Entonces se pone lenta la generación de hueso y llega un momento en que le gana la destrucción, más que la generación de hueso. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad? Bueno, primero se sospecha, ¿cierto?, en personas que tuvieron fracturas, que tienen dolores crónicos en la espalda. Generalmente a veces se toma una radiografía y se ve como el hueso medio delgado, porque la radiografía es como indirecto la visualización. Y se toma un examen que se llama densitometría ósea, que está recomendada en general ya en mujeres desde los 40 años, hacérsela así como de chequeo. Es un aparato especial de radiografía que no produce dolor, donde se toma en los lugares que son más frecuentes, la cadera, ¿cierto? Y también en la zona lumbar. Ocasionalmente cuando hay fracturas de muñeca se toma también en la muñeca. Pero lo más frecuente, si uno se va a tomar una densitometría como de chequeo, le van a tomar de la cadera y de la zona lumbar.
y dan una puntuación, dan 2 puntuaciones, una que se llama T-score y otra que se llama Z-score. La T-score hace una comparación con una mujer joven, alrededor de 29 años, 25, 29 años, cómo está mi hueso en relación a esa mujer joven, que está como en el mejor momento de sus huesos. El mejor momento de los huesos llega alrededor cercano a los 30 años y de ahí empieza a declinar. Entonces, el primer muestra lo hacen con una mujer joven. Y la segunda Z-score lo hacen una comparación con las mujeres, con el promedio de las mujeres a esa edad que uno se la tomó. ¿Ya? Y con eso, ahí hay unos ítems, ¿cierto? Yo no se los coloqué porque es cuestión del médico, en el fondo, decirle cuándo está buena, cuándo está mala. La cosa es que este es el examen con el cual le van a decir, usted está con osteoporosis o está con riesgo de, porque hay unos valores intermedios, o está completamente bien, siga como está, siga la misma alimentación y cómo lleva su vida. Los otros exámenes, como la radiografía, el escáner, se usan más que nada para descartar si es que hay otras enfermedades, si es que hay sospecha por ejemplo, de artritis reumatoide, mieloma múltiple, o hay fracturas que tenemos que estudiar, y ahí se toman radiografía, escáner o exámenes de sangre para buscar otras causas. Hiperparatiroidismo, por decir alguna. Los niveles de vitamina D que les mencionaba antes, eso como otros estudios. Tratamiento. ¿Cómo se trata? Esto es bien lógico. Si nos falta calcio, aportamos calcio, ¿cierto? Aquí hay 2 cosas. Uno, que faltan componentes para formar hueso, y lo otro es disminuir la destrucción del hueso. Esas serían como las 2 formas de manejo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo favorecemos que se produzcan más huesos? Obviamente es aportando las cosas que necesitamos para procesar, como calcio y vitamina D. No te importa nada. Acá no hay nada ahí para vos. Ahí están las dosis en gramos, ¿cierto? Que se necesitan cuando ya hay osteoporosis. Por eso, si se fijan, es un poquito más grande, como hasta 1,4, 1,5 gramos al día de calcio en suplemento oral. Y la vitamina D, sobre todo se recomienda en lugares donde, como nuestros países, insisto, donde hay poca exposición solar, hasta 2.000 unidades al día. Ya hay ahora algunos compuestos, por lo menos acá, que venden harto, que viene calcio más vitamina D. Acá en Chile es súper famoso uno que se llama el Calde. Y eso se utiliza entonces para favorecer el desarrollo del hueso. Ahora bien, cuando hay osteoporosis ya más avanzada, hay algunos medicamentos que son como más específicos, que ahí aparecen, y ustedes van a encontrar quizás nombres súper raros. Uno son los bifosfonatos, que lo que hacen es disminuir la destrucción del hueso. O sea, lo que hacen es frenar que estos huesos que se llaman, estas células, perdón, que se llaman osteoclastos, pero no importa el nombre, se coman el hueso, se lo coman tan rápido, para darle tiempo a que se recupere ese hueso. Y entre esos se encuentran alendronato, solendronato y una serie más, que en realidad son medicamentos, funcionan bien para lo que son hechos, pero tienen algunos efectos adversos, entonces la idea es como no llegar a esto. Los efectos adversos más riesgosos de los bifosfonatos es que pueden producir una necrosis de la mandíbula. Es súper raro que pase, pero si llega a pasar, es complicado. Entonces, pero en general, fuera de eso, en general andan bien. Los otros que aparecen acá abajo con nombres medio raros, el denosumab, rosomuzumab, todo lo que termina con ab son anticuerpos. Esto ya es como terapia casi bien molecular, que en el fondo son moléculas como anticuerpos que se generaron contra ciertos receptores que también van a hacer disminuir la destrucción del hueso. Y la teriparatida, que también es un similar de la hormona paratiroides, que tiene que ver con el calcio y el fósforo, entonces también detienen un poco la destrucción del hueso, para decirlo en palabras sencillas. TRH es terapia de reemplazo hormonal. Entonces, ¿qué pasa? Que una mujer que está en la menopausia y que tiene osteoporosis, el médico puede evaluar si es que es necesario darle estrógeno para proteger su hueso, porque los estrógenos protegen el hueso. ¿Ya? Entonces es otra opción que pudiese detener un poco el avance de esta enfermedad del hueso. Y lo que hablábamos delante, ¿se puede prevenir? Sí, se puede prevenir, y en ese sentido es importante desde las más jovencitas que estén en esta reunión hasta las más adultas. Importante, la vitamina D, exposición solar. ¿Qué se recomienda? Bueno, los que estén aquí de países de Centroamérica no es tan difícil porque hay luz solar todo el año.
los que estamos en países que tenemos luz solar prácticamente solo en el verano, y es bastante intensa y quema, lo que se sugiere es que uno igual tenga una exposición solar sin bloqueador, un tiempo corto, antes, por lo menos, uno conociendo más o menos media hora antes de que se enrojezca la piel. Y después se coloca bloqueador. Unas 3 veces por semana en el verano. ¿Ya? Porque si no, solo con bloqueador solar nunca hay absorción de vitamina D. Entonces tienen que ser exposiciones cortitas, controladas, alrededor de unas 3 veces por semana. Y el consumo de pescados, de lácteos, de huevo. La yema del huevo tiene bastante vitamina D. Entonces eso nos va a ayudar bastante. Los que tienen problemas con los lácteos, es complicado. Yo en este momento estoy con todo un tema con los lácteos porque estudiaba esto y no es que yo tenga problemas, yo puedo comer lo que sea, pero Juan Pablo, mi bebé de 4 meses, tiene intolerancia a la proteína de la leche de la vaca. Entonces, si yo consumo lácteos, le pasan por la leche y él no puede digerir la proteína esa y hacía la caquita con sangre. Así que ahora estoy buscando en todos lados cómo ingerir calcio. Bueno, y justo me toca aprender que hay otras fuentes como los frutos secos, algunos frutos secos como las almendras, algunas semillas, las verduras de hoja verde, también tienen calcio, ¿ya? Y la vitamina D que uno la encuentra ahí en los pescados, los lácteos y en el sol. Calcio y fósforo, lácteo, hay algunos productos que vienen enriquecidos con calcio también. Y hay algunos elementos, como les mencionaba antes, por ejemplo la cafeína y también el té, el salvado de trigo, que impiden la absorción de calcio. Entonces hay que tratar de evitarla. Porque lo menciono harto porque el salvado de trigo de repente es una de las que más se utilizan a veces en las dietas o cosas de ese tipo. Pero claro, favorece la dieta porque arrastra cosas, ¿cierto? Favorece la digestión, pero también impide la absorción de calcio. Entonces, si tenemos huesos de riesgo, hay que evitar esto. ¿Qué más? Ingesta adecuada de proteínas. Quizás antes no había mencionado mucho las proteínas, pero el hueso en sí mismo igual tiene proteínas. Entonces, no es solamente calcio y fósforo, también tiene proteína, entonces hay que tener una buena ingesta para que se produzca un buen hueso. De proteína, de potasio y de magnesio. Y la actividad física, la que más se recomienda para los huesos digamos, de las extremidades superiores es hacer como pesas, por ejemplo. Pesas o actividades con pesas. Y para todo lo que es cadera, columna, son actividades físicas como caminar, trotar, todo lo que tiene que ver con un poco de impacto, suave y moderado, obviamente, a la situación de cada una. Y eso en general va a favorecer que el hueso se produzca más y mejor. Evitar el sedentarismo, algo que cuesta en este tiempo, sobre todo por la cuarentena y todo eso. A mí me costaba desde antes de la cuarentena, así que estoy bien limitada. Ya, eso es todo lo clínico. En realidad no es un tema muy largo. Y quisiera, para finalizar solamente, compartirles unos pasajes. Y no sé si quizá alguna me quiera ayudar con los versículos que voy a colocar acá. Son solo cuatro versículos. A ver si alguna que no se haya quedado dormida. No, está muy interesante. Yo ya tengo algunas preguntas y hay una consulta en el chat, así que después vamos a hacerla, vamos a buscar los pasajes. Salmos 38:7. Sí, yo lo voy a buscar aquí en mi Biblia electrónica. ¿Quién podrá leer Salmos 38:3? Noemí levantó la mano. A ver, Noemí, abrí tu micrófono, Noemí, si quieres leer el versículo. Después vamos a hacer las consultas. Salmo 38. Salmo 38:3. Ajá. Dice el Salmo 38:3, dice así. Mira. Paramos que sea, está lento el tema acá. Dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Gracias, Betty. Este y el Salmo 32:3 se relacionan bastante. ¿Quién puede leer el Salmo 32:3? Por favor. Mientras callé,
se envejecieron mis huesos. Mm. En mi gemir todo el día. Gracias, Elda. En ambos habla, mire, en el Salmo 32, 3, como que habla literalmente, se envejecieron mis huesos. Y dice, mientras callé. Y el contexto en el que está hablando David en este caso también era un contexto de pecado. Entonces a mí me llama la atención que estos dos salmos, que acá después también habla, dicen, no hay nada sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Pareciera que los huesos es algo tan profundo, bíblicamente hablando, como le mencionaba al inicio, incluso en la biología, la vida de una persona como que se empieza a generar desde los huesos. Las células totipotenciales, estas que pueden dar vida a todo el resto del cuerpo, están en el centro de los huesos. Y parece que cuando callamos el pecado, porque no tiene solamente que ver con el pecado, sino que en el Salmo 32 habla como de callarlo, como que mientras lo tuve callado, se envejecieron mis huesos, decía David. Después él habla de su confesión. Pero antes de confesarlo, como que sus huesos eran atormentados. Entonces igual es importante, ¿cierto?, que nosotros podamos exponernos delante del Señor, cuidarnos, ¿cierto?, porque es bueno cuidar el cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu, pero también como todo lo espiritual afecta a lo físico, también rendir eso al Señor, rendirlo y reconocer nuestro pecado delante de Dios. El pecado ya fue vencido por Jesucristo, pero el problema es cuando uno lo calla, cuando uno lo oculta. ¿Ya? Ese Salmo, el Salmo 32, David muestra como todo lo mal que estuvo mientras encubrió su pecado. Entonces, el encubrirlo es el problema, más grave aún, que el pecado mismo, el cual Jesucristo ya venció. Veamos los otros dos pasajes. Ezequiel 37, del 4 al 5, por favor. Dice 37:4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu, y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Muchas gracias. Este pasaje igual es conocido. Si ustedes se fijan, cuando se le llama al profeta a profetizar sobre los huesos, eran unos huesos secos, ¿cierto? Eran unos huesos como muertos. Si nosotros vemos lo que revisamos recién, era un hueso como que se está casi muriendo antes de tiempo, por eso se quiebra y como que no funciona, como que hay más muerte que vida, porque se aceleraban los procesos de destrucción, ¿cierto? Y menos la de construcción de ese hueso. Es como un hueso muerto. Y cuando Dios le manda a profetizar, aquí a Ezequiel le dice, diles, huesos secos, 1, oíd la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor a estos huesos, he aquí yo voy a entrar espíritu en vosotros. Yo pienso que las dos cosas, bueno, lo primero vimos el tema, ¿cierto?, de confesar, y lo otro que revive nuestros huesos, digamos, o nuestro interior, es oír la palabra del Señor, y que el Espíritu de Dios es el que da vida. Solo el Espíritu puede revivir. Yo sé que en este ministerio el Señor ha dado testimonio a través de muchas sanidades. Y la sanidad solo es ejercida a través del Espíritu Santo. Es el único que da vida, que puede dar vida a algo que estaba o en proceso de muerte, algo que estaba en proceso de destrucción. Es la palabra de Dios que es viva, ¿cierto? Y también el Espíritu. Yo hago entrar Espíritu en vosotros y viviréis. Entonces, a mí me da mucha más esperanza en la medicina y en todo ámbito el saber que Dios, a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo, puede dar vida. Romanos 8:11 es bien parecido, no sé si quién lo puede leer. A mí me encanta Romanos 8. Acá lo tengo. Romanos 8:11, por favor. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén, amén, amén. El espíritu
que levantó a Jesús de los muertos, es el mismo que habita en nosotros. Y si Él habita en nosotros, Él vivifica nuestros cuerpos mortales. Yo me acuerdo harto de esta promesa todas las veces que me siento muy agobiada. Y se los comparto porque estoy con dos bebés pequeños. Y bueno, hay muchas otras situaciones de la vida que a veces a uno lo agobian. Y como que ese agobio a veces que parte hasta en el alma, después pasa al cuerpo y uno anda como agotada, como cansada. Y siempre me acuerdo y digo, bueno, si tu Espíritu Santo vives en mí, entonces tú me vivificas. Y no importa en qué proceso esté, digamos, hoy voy a salir de esta cosa, de mi vida o qué situación pueda ser tan compleja, nada va a impedir que tú me vivifiques, que tú me hagas vivir algo diferente, que me hagas experimentar el reino de Dios aún en mi carne. Amén, ¿cierto? Amén, claro que sí. Eso es lo que tenía para presentarles. Quedo atenta si hay preguntas, comentarios. Yo espero tengo que una les pregunta, hermana. eso, bueno, Noemí, haga la pregunta nomás, pero yo quería hablar algo con respecto a la palabra, porque estoy en la edad esta de la menopausia, ¿no? Y que asusta un poco todo esto, ¿no? De la osteoporosis. Es como que uno lo ve así científicamente, pero qué consuelo que tenemos, más allá de que, porque por supuesto uno se tiene que hacer todos los chequeos, todo, pero la confianza de que tenemos un Dios que nos cuida y que también puede suceder un milagro cuando los hombres hagan todo lo posible por nosotros. La palabra de Dios dice, cuando lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y nos ha pasado mucho, y a mí de manera personal, que muchos años tuve diferentes cosas, situaciones de enfermedad, y cuando ya vi un imposible, me decía, no, hasta acá la ciencia, esto va a ser para toda la vida y nunca más. Era como que yo por dentro decía, pero tú, Señor, tienes la última palabra, yo soy tu hija. Y después el Señor me daba el alta y después me la daban el alta a los médicos. O sea, que quedaban como, wow. Entonces, yo siento mucha tranquilidad, más allá de todo lo que pueda pasar en nuestra vida, ¿no? Yo me imagino viejita. Siempre de niña tuve temor a la vejez, sin el Señor. Le tuve temor a la vejez. Yo decía, no, viejita, o arrugarme o algo. Decía, no. Y es como que yo ahora me veo y digo, qué consuelo tan grande tener un Dios tan amoroso y un Padre tan bueno, que sabemos que cuando lleguemos a esa edad, de mucha más edad, yo creo que voy a llegar de la mano del Señor y más allá de cualquier circunstancia, Él me va a cuidar siempre. He visto muchos ancianitos con artrosis, dolores terribles que el Señor ha hecho un milagro, pero así en el momento instantáneo. Milagros corroborados con la ciencia médica que glorifican al Señor. Y he llorado mucho cuando he visto esos milagros que venían con los certificados médicos, que decían, mire, el Señor me sacó el dolor. Con el solo hecho que la persona llegaba toda así entumida, toda dolorida, su rostro era dolor, todo acá fruncido, y de repente ver ese gozo, esa alegría, que saltaban, que tenían gozo y que no tenían dolor. No sé, digo, si sanaste o no sanaste, qué pasó, pero acá esto de verlos nomás, era un gozo tremendo. Yo decía, ay, Señor, así va a ser si algún día me duele algo. Es como que uno dice, Señor, gracias, papá, porque me dejas ver esto y sé que lo vas a hacer con cada uno de nosotros, con tus hijas, somos tus hijas. Así que hermoso los versículos bíblicos, y qué importante que no callemos en nuestra vida delante del Señor las cosas que nos duelen, ¿sí? No delante de los hombres, delante del Señor, las cosas que nos producen dolor, las cosas que nos duelen, los procesos difíciles, que esa es otra de las cosas importantes, no callarnos con el Señor. Al Señor no le podemos esconder. Y uno a veces cree que tiene que ser una persona que nos ministre, que nos ayude, que nos ministre liberación, que nos haga esto, que nos haga lo otro. Pero hermano, mire, usted enciérrese y hable con Él. Y usted espere, Él le va a hablar,
Él la va a ministrar, Amén. Él la va a ayudar, Él la va a sanar, Él la va a levantar, Él va a hacer la Amén. obra. Todo lo demás es tremendo lo que pueda llegar a ser, bueno, la palabra del Señor a través de un pastor, de una pastora, de una hermana en Cristo, pero enciérrese con el Señor y hable con Él, que el Señor, Él sí va a tener el cuidado perfecto de cada uno de nosotros, y no callarnos el dolor, y no guardarlo tiempo y tiempo y tiempo y quedarnos así porque tenemos la salida. Somos hijas de Dios, tenemos la salida. No tenemos por qué quedarnos calladas y callar el dolor o callar lo que pasa en nuestra vida, el proceso. Así que, buenísimo, me encanta este tema, excelente, y hay algunos, quería ver el chat aquí porque hay preguntas, pero estaba Noemí que quería una pregunta. Pasamos al tema, al foro de preguntas sobre osteoporosis, ¿sí? Así que sobre este tema en esta tarde. Noemí, querida, sí. Bueno, a mí me viene de 10 porque a mí me entregaron la radiografía, los estudios, todavía no los llevé al médico, con respecto a mi columna. Bueno, porque estoy en estudio generalizado por todo lo que estoy pasando en este momento, pero gracias a Dios todo se va dando de una forma preciosa. Obvio que está la mano del papá, y yo le quería comentar a la doctora que en los estudios a mí de radiografía computada me salió un coartrosis, escoliosis a derecha, dice, cambios artrósicos y compromiso discal de C4 a C7 lumbar, leve rotoescoliosis a derecha, cambios artrósicos, compromiso discal del quinto espacio lumbar y osteopenia. No sé si me escuchó la doctora, la hermana. Súper bien, estaba anotando. Estaba anotando. Sí. Son muchas cosas. Sí, pero mire, la mayor parte de las que le describen ahí tienen más que ver con artrosis, que la artrosis es un desgaste de todo lo que es cartílago. Como les decía cuando les hablé del huesito del pollo, la parte blandita, no del hueso mismo, sino que de la parte blandita. Pero igual es importante porque ese cartílago es el que hace que se amortiguen bien los huesos y que no choquen hueso con hueso directo. Porque hueso con hueso directo duele cuando chocan. Y se comprimen además, sobre todo si en este caso es vertebral, empiezan a apretar las raíces nerviosas, por ejemplo, cuando se desgasta, porque al final los cartílagos son como unos cojines que impiden que choquen los huesos con los huesos y que además no aplasten todas las estructuras que hay ahí alrededor. Entonces usted tiene un coartrosis, artrosis, desgaste de disco a nivel cervical, eso le puede producir adormecimiento de las manos o cosas similares, dolor del cuello, dolor del brazo. La escoliosis es otra cosa, que la escoliosis es tener la columna chueca, para así decirlo. Si la columna tiene que ir así, está así. Ya me entiendes. O así. Y lo único que tiene que ver con este tema de la osteoporosis, que tiene que ver con riesgo de fractura, es la parte que dice osteopenia. La osteopenia es la etapa intermedia entre un hueso normal y el hueso que va a osteoporosis. O sea, está en riesgo de... Así que igual debiera consumir calcio, pero el calcio no le va a quitar el dolor de las otras cosas, porque para las otras cosas probablemente le van a tener que hacer kinesiología, ver si es necesario en algún momento operarle a alguno de esos discos. A mí me están dando para que tome glucosamina sulfato y condriotin sulfato sódico, que me dijeron que tome eso para los cartílagos. Se puede usar. Bueno, hay personas que funciona y hay personas que no le funciona. No está como tan... no está como científicamente demostrado para que a todos les funcione, ¿me entiendes? Hay personas que le funcionan y otros que no. Pero no es malo tomarlo. Y ahí, y eso que en realidad me estaba diciendo usted que yo tengo que tomar algún suplemento vitamínico para reconstituir y fortalecer eso. O sea, le va a hacer, insisto, no para quitar el dolor, sino que para prevenir si en algún momento se golpea el hueso, no vaya a hacer fractura, que es más o menos lo que estábamos hablando. Para eso le va a servir.
pero no le va a quitar el dolor probablemente va a tener que ir por cierto grado de analgésico, y lo que tiene es kinesioterapia, o sea, aunque el kinesiólogo le enseñe qué postura hacer, qué ejercicios hacer para disminuir un poco el dolor, porque el desgaste de los cartílagos igual ya lo tiene avanzado. Entonces, aunque tome estos medicamentos que está usando, probablemente va a necesitar algún apoyo de kinesiología. Eso. Gracias, hermana. Bendición, muy amable. Igualmente. ¿El cartílago, Daniela, se reconstituye una vez desgastado? Eso no está muy demostrado. Por eso le decía yo que hay personas que les sirve y personas que no les sirven este tema de la glucosamina, que son supuestamente como medicamentos que ayudarían a fortalecer el cartílago. Pero los estudios, por lo menos en la parte científica, no ha demostrado que eso resulte en la vida real. Lo que sí es que hay algunas personas que usando esos medicamentos como que les disminuye un poco el dolor, pero que también hay otras personas que toman el mismo medicamento y no les pasa nada. Entonces, al final, ¿qué es lo que se ha decidido hacer? Que al que le sirva lo siga usando y al que no le sirva, que no gaste plata porque no son baratos tampoco. Eso es lo que recomendamos. Porque acá en la Argentina salió el cartílago de tiburón, que tomaba mucho la gente acá. Pero Sí, yo digo, ¿sí? ¿Te lo dijeron? ¿Viste? Por eso le pregunto si se reconstruye, si se vuelve a... Exactamente. Si nos vamos a lo científico propiamente tal, no está demostrado que se reconstruya. Pero sí que hay algunas personas que a veces les alivia un poco el dolor, entonces eso, igual a cualquiera que le alivie el dolor le ayuda. Claro. Bien. ¿Pero eso se puede operar así? No. Sí, también es una posibilidad. Generalmente uno lo hace paso a paso, o sea, primero tiene que tomar medicamentos para el dolor, ir al kinesiólogo que le enseñe posturas, etcétera. Si con eso ya no hay ninguna respuesta, o bien empieza a avanzar este tema de la artrosis y el desgaste y la compresión de los nervios, en ese caso se puede operar. Ya. Con buenos resultados la operación, digamos. Da buenos resultados. Ahí tendría que verla un neurocirujano, porque es a nivel igual de cervical. De huesos cervicales y que a veces hay compresión de, como le digo, lo más grave, lo que más produce dolor son las compresiones nerviosas, por eso a la gente se le duermen las manos. Porque de aquí salen todas las raíces nerviosas que nos permiten mover las manos, tener sensibilidad en las manos. Así es, efectivamente. Permiso de tomar agua. Acá hay otra... sí, ahora te doy, Victoria. Leo una preguntita y vamos con vos, Victoria. ¿Dónde te fuiste? Ah, acá está. Dice Dayana. Está por ahí. Acá. Ahí está. ¿Quieres hacerla tú, Dayana? Sí, yo en realidad Diana. porque... Sí, Dayana. Bueno, yo pregunté si tomando vitaminas, por cuánto tiempo se toma, si se hace descanso y cómo sería, porque en realidad yo al tener una alimentación vegana, estuve 6 años sin suplementarme. Entonces, más que nada por eso. Y una vez estaba en un lugar y me caí de una escalera y me fracturé. Y bueno, ahí no me suplementaba. Y bueno, lo vi como algo más de algún aprendizaje, porque después se me sanó de manera natural y nunca más, o sea, re bien, como si nada. Pero por eso quería saber ahora cuánto tomar, por si hay que hacer descanso, cómo sería. Ok. Dayana, tuviste una dieta vegana, pero ahora no es vegana, ¿o sí? Sí, ahora sí, siempre. Ahora me suplemento. Ahora te suplementas. No, es que si la dieta vegana es muy extrema, entonces en ese sentido necesitas suplementación de por vida. Porque no hay muchos otros lugares de donde sacar tales cantidades de calcio, porque está bien, si hay alimentos que tienen calcio y que tienen vitamina D y todas estas cosas, pero el nivel que se requiere, en general, en tu caso necesitaría suplementación de por vida. ¿Y la cantidad, por ejemplo? En tu caso yo recomendaría por lo menos 1 gramo. 1 gramo. Si por ejemplo después, no sé, tú tienes hijos o estás pensando en embarazarte o algo, ¿no? Si en algún momento te embarazas, te subiría por lo menos 1,5 gramos.
¿De cada Porque uno? ¿Cómo? ¿De No, cada 1,5 gramos uno de calcio. de calcio? La vitamina D es alrededor, pero la vitamina D la puedes obtener en el sol y en los pescados. Bueno, pescado tampoco consume, porque No. los veganos nada. Ya, entonces, en huevo tampoco. No. No, estamos ¿Y ya, qué no, comen, che? entonces, ¿Cómo hace, gramos, Dayana? De todo. De todo. Sí, claro, yo estoy tomando la... gramos y por lo menos unos 1.500 a 2.000 unidades de vitamina D. Claro, yo tomo calcio más vitamina D y la K2. Y que también es para los huesos. Y tomo mucho sol igual. Estoy como mucho. No me va a faltar la Claro. D. No necesita, claro, suplementación en ese caso continua. No permitiría yo descanso. Que es muy similar y bueno, y me tomo un poquito porque es que el tema, hay dos como personas o tipos de personas que necesitan suplementación así como estricta de por vida. Uno son los veganos extremos, ¿cierto? Por el tema de que no hay pescado, ni huevo, ni leche, como todo lo que aporta cada cosa. Y los otros son las personas que se hacen cirugía bariátrica, así que por ahí hay alguna que o que conoce a alguien o que piensa O que se hacerse quiere hacer cirugía una. o que se quiere hacer una, porque la cirugía bariátrica elimina la parte estomacal donde se absorben estas cosas. Entonces, disminuye mucho, además por la cantidad que ellos como consuman después, porque son papillas y cosas así, disminuye mucho la absorción de calcio y de vitamina D. Entonces ellos también necesitan suplementación de por vida. Y me acordé un poco porque tuve una colega que se operó hace unos años, de mi misma edad. En ese tiempo yo era más joven, pero en ese tiempo tenía como 25 años o 26. Y se fracturó la columna, se cayó en patines así, pero casi que sin mucho impacto y se quebró la columna muy rápido porque se había dejado las vitaminas. Claro. Siendo que es una cirugía bariátrica. Entonces, esos son como dos casos que son como un poquito más extremos. Y es importante mencionarlo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Sí, de nada. Vic. Abre tu micrófono, Vic. Victoria. Ya, ahora sí. Bueno, yo soy bariátrica. Yo hace 5 años que me hice una operación, bajé 35 kilos. Sí, era otra victoria. Era 2 veces más. Entonces, eso me produjo me produjo muchas enfermedades. Tengo una osteoporosis en mi columna y tengo una discopatía degenerativa, ¿ya? L5, L4. Entonces, eso es muy doloroso. Es muy, muy doloroso. Entonces, bueno, igual el Señor me sanó, oraron por mí, me sanó, pero igual hay momentos en que no puedo estar sentada mucho de un lado, tengo que estar moviendo porque me duele la columna, ¿ya? Y el doctor a mí me dio de por vida vitaminas, porque como tú decías, el estómago es tan pequeñito que no asimila mucho la vitamina, entonces yo tomo mucha vitamina todos los días, todo desde que me operé. Y que para el dolor, porque a mí me da el tramadol, pero a mí me hace pésimo, me produce vómito, me produce mareo y vómito. Pero eso es lo que yo tengo. O sea, lo que tú dijiste es como la osteoporosis. Eso está dentro de mi enfermedad. Eso es Claro, uno a veces no piensa en esas cosas antes de hacerse una cirugía. Obviamente también hay beneficios, ¿cierto? No solo bajar de peso, se mejoran las partes metabólicas, pero sí hay que tomar en cuenta, ¿usted nunca suspendió las vitaminas? ¿O la suspendió un tiempo? No. No, jamás. No, o sea, a pesar de no suspenderla, igual hizo osteoporosis, para que vean lo grave que es. Estaba cuando yo me operé, yo ya tenía todas esas enfermedades, porque mi esqueleto, o sea, yo de niña fui delgada y después, olvídate, o sea, 35 kilos más, ahora peso 54. Entonces, mucho el peso, yo creo que para mi esqueleto, y eso me produjo la discopatía, porque los discos se rozan, porque no está ese colchón. Entonces, exactamente. Y también yo 7 centímetros, soy chica, ayer tenía 1,57, ahora tengo 1,50, porque por los discos. Sí, claro, ahí van todas las cosas juntas. Ahora, si usted me pregunta sobre la analgesia, claro, lo que más utilizan de analgésico es el tramadol,
que efectivamente a algunas personas les produce un poco de náusea, vómito o mareo. A veces depende de la forma, a algunos le dan náusea solamente las en gotitas, pero no las pastillas, o al revés. Yo no sé si usted ha probado las diferentes formas. Y no sé cuál es la que ocupó usted, ocupaba en tableta o en gotas. En pastilla me da el doctor, pero Ya. no, después me tomé otro que no me acuerdo, que también era muy fuerte, y con eso se me quitaba, pero ¿sabe lo que me ayudó mucho? Yo no sé si eso asociarlo, es que una amiga me recomendó que tomara colágeno. Hace ya 4 años que yo tomo todos los días y eso me ha ayudado mucho. Yo lo tomo sagrado. No sé si atribuirlo a eso también, pero me ha ayudado mucho, mucho, mucho. Ya, qué bueno. No, eso es más natural en el fondo. Porque ya después cuando hay dolor crónico hay otras opciones como algunos parches que producen también alivio al dolor que se colocan en el mismo lugar. Parches, pero son caros también, parches como con analgésicos, con anestésicos. Y son bastante caros, pero son efectivos para personas que al tomar cosas por la vía gastrointestinal les da náusea. Eso. Bueno. ¿Pasamos a otra? Sí, o ya está, Victoria? Sí. ¿Qué Mónica. medicamento se podría tomar para la menopausia? ¿Hay algo que se pueda comprar? Porque los bochornos son atroces, pues. De repente, no sé, el que la vive y estamos de repente conversando y nos mojamos todas, entonces como que da vergüenza. Eso es atroz, po. Yo me compré ¿cómo se llaman esos? Abanico. Sí, pero los que lo sacamos y todos se dan cuenta que estamos sufriendo la menopausia con el famoso abanico, entonces ya todos nos miran, está menopáusica. Así que eso es mi opinión. Ese era el tema de la charla anterior, pero no importa. Sí, mira, lo que pasa es que generalmente para este tipo de cosas se tiene que hacer una evaluación médica porque lo que está indicado es dar terapia de reemplazo hormonal. Y eso se usa por un tiempo y después se suspende gradualmente. Entonces la terapia de reemplazo hormonal no es otra cosa que aportar cierta cantidad de estrógeno, porque lo que producen los bochornos es el déficit brusco de estrógeno que se produce en la menopausia. Entonces se puede dar por un tiempo, pero se tiene que ser bajo control médico. No es como llegar e ir a comprar a la farmacia de estrógeno y me los toman, sino que bajo control médico comenzar a usarlo y ver en qué momento se puede suspender, porque igual tiene algunas contraindicaciones. Y lo bueno es que en general es transitorio este tema de los bochornos, así que no es, la mayoría de las mujeres no es de por vida. Sí. ¿La obesidad puede producir osteoporosis? No. La obesidad lo que puede producir más fácilmente es artrosis, el desgaste de estos cartílagos, porque son como los cojines. Entonces, sí, es como lo mismo que si uno tiene un cojín en un sofá. No es lo mismo que se siente una persona de 40 kilos que se siente todos los días una persona de 100 kilos. Probablemente este sofá, el colchón, está así con la de 40 kilos, si el de 100 kilos se va a quedar así. Eso pasa con los cartílagos a largo plazo. Entonces, sobre todo la de la rodilla y las caderas. En el caso de la osteoporosis es de más riesgo ser delgadita, es todo lo contrario. Como huesos flacos, persona pero extremadamente flaca, porque índice de masa corporal menor a 18 significa que está bajo peso, porque el mínimo es 18.5. Entonces estamos hablando de alguien que está en bajo peso. ¿Ya? La osteoporosis, Daniela, duele el hueso, no el cartílago, el hueso en sí. El hueso solo duele cuando hay fractura. Entonces la osteoporosis la mayoría de las veces no duele, por eso uno tiene que hacerlo como chequeo. Lo que hace es el mayor riesgo de si me tropiezo chiquitito o me pego en un mueble y me fracturo. Ese es el riesgo. Duele a veces, la parte que puede doler es en la columna, pero en la columna también ocurre porque ocurren fracturas espontáneas. Entonces, personas que por dolor de columna o porque se empiezan a achicar, les duele la espalda, se toman radiografía y tenían fracturas escondidas que ellos no se habían dado cuenta porque nunca se golpearon. Eso puede suceder. Ya, bien. Otra preguntita le quiero hacer a la doctora, cuando a mí me operaron de una hernia de disco en la lumbar,
puede ocasionar con el tiempo, porque esto hace 26 años, ¿puede ocasionar una osteoporosis en la operación, en el lugar o no? No puede tiene que ver la producir? operación en este caso. No, o sea, la operación no causa osteoporosis. Tú puedes tener osteoporosis en ese hueso porque consume poco calcio, porque se movió poco, por todos los factores que mencionamos anteriormente. Pero no es que la operación le vaya a causar osteoporosis. Ok. Hay Bueno. una pregunta en el chat que no sé si... Sí, la Mónica contestas. dice, ¿qué riesgo corren mis huesos si por un cáncer a los 40 años se me adelantó la menopausia y no tomo lácteos con frecuencia y poca verdura? No tomo nada de vitaminas ni nada de nada. Si sufro de mucho dolor de huesos, tomo mucho el tramadol y la pregabalina, creo que es pregabalina. Pregabalina. Sí, sí me interesaba la pregunta de Mónica porque efectivamente tiene un alto riesgo sus huesos. Uno, porque tuvo un cáncer. Ya un cáncer en general como que es un factor de riesgo dentro de las enfermedades como de osteoporosis secundaria. Tuvo menopausia precoz. También eso es factor de riesgo de osteoporosis. Y además dice que no toma lácteos. Entonces tiene como 3 riesgos de osteoporosis. Entonces debiera usar sí o sí, Mónica, suplemento. Calcio, vitamina D. Por lo menos 1 gramo de calcio y por lo menos unos 800 unidades de vitamina D. Y tomar sol. Claro, los dolores pueden ser por otras causas. Y también debería estudiarse, debería estudiarse y ver si no tiene alguna fractura, como decía yo, patológica, de esas fracturas que se producen sin tener golpe, sobre todo en la columna. Bien. Catalina, todo tuyo, abre tu micrófono. Ya. Hola, pastora. Hola, hermanas. Hola. Bendiciones. Quería hacer una consulta a la hermana Daniela. Sucede que tengo dolor en las manos, como de las muñecas, se me irradia hacia como los dedos. Y en la muñeca derecha me sale como un cototo. Y me empezó a pasar cuando, bueno, como el 2017, hice un ejercicio con una pesa en el gimnasio y ahí como que me empezó. Y ahora cada vez que hago mucho, por ejemplo, cuando tenía que hacer muchos informes, me dolía los dedos y la muñeca. Y ahora estamos con un emprendimiento familiar y hago chocolates y cosas así. Y es como que el trabajo repetitivo me duele, pero harto así. Por ejemplo, el otro día no podía levantar un plato y me dolía. Así que me empecé a cuidar, como a disminuir el ritmo. Y ayer estuve orando harto, gracias al Señor. Hoy día, por ejemplo, no tengo el cototo. Gracias a Dios, que ayer estaba súper hinchado. Pero haciéndome masajitos y todo porque me complicaba pues, para hacer trabajo como de oficina y cualquier cosa, porque en el fondo son las manos. Entonces allí no sé, bueno, yo tengo 26 años. Como bien variado, me alimento bien, como lácteos en general, parte de mi dieta, verduras, pero no sé si debería consultar como un kinesiólogo, traumatólogo, eso. Cata, ¿se te duermen los dedos cuando estás con los dolores? No, eso No, es lo solamente el dolor. sí, como en las articulaciones más y en las muñecas. Sí, ok. Sí, mira que lo más probable, si es a nivel de muñeca, acá no salimos de osteoporosis, no tiene que ver como con tu alimentación ni con nada. Probablemente tengas un problema más bien de tendones o de la articulación, no del hueso mismo, sino que como dices tú misma, de la articulación de la muñeca. ¿Por qué? Porque comenzó con un movimiento brusco. Probablemente algún tendón pueda estar lesionado ahí o alguna cápsula, la cápsula es como lo que envuelve por fuera el cartílago. Entonces, las articulaciones, está el hueso, imaginemos que este es un hueso, está el cojincito que es el cartílago, y entre medio de eso hay líquido. Y el líquido es como, hace que nosotros podamos mover los huesos, porque si no tendríamos mucha fricción, ¿ya? Como el aceite de los motores y cosas así, ¿ya? Entonces, cuando hay inflamación de esos tendones o de esas cápsulas que están ahí metidas, por eso probablemente se te produce una pelotita, porque eso generalmente se llama quiste sinovial,
que es una quiste del líquido sinovial, que es el líquido que está en la articulación. Entonces, efectivamente, sí, tú necesitas kinesioterapia. Probablemente si te ve un traumatólogo bien, te va a decir que hagas reposo, ¿no? Que no sigas haciendo tu chocolate y todas esas cosas. Claro. Lamentablemente, en eso topamos mucho, porque generalmente les pasa a la gente que trabaja mucho, secretaria o personas que trabajan con las manos, y uno le dice tienes que reposar, y ellos dicen no puedo porque con esto sustento mi vida, entonces se perpetúa, Claro. finalmente se hace crónico. Entonces se hace una tendinitis crónica, una tenosinovitis crónica, o sea, inflamación del tendón, del líquido, de la articulación. Un kinesiólogo te haría movimientos controlados y probablemente te dejaría alguna férula para reposo un poco, un tiempo de la muñeca. Y tomar antiinflamatorios en los momentos que tengas dolor, porque tampoco se pueden usar en forma como de por vida en este caso. Claro, Eso porque ahora sugeriría. estuve poniéndome como diclofenaco en gel, tengo una férula acá en la casa y con eso notaba que me calmaba, pero es como que cada vez que vuelvo a hacer el trabajo constante, vuelve. Antes cuando estaba como psicóloga también me dolía tanto escribir y en el cuaderno, ahora con el emprendimiento también. Así que bueno, gracias hermana, ahí voy a ver y voy a consultar porque quizás sea bueno descansar un tiempo a que se haga crónico, como dices tú. A veces hay que sacrificarse un tiempo, ajustarse un poco, pero cuidar la salud. Eso. Sí, ¿Eso gracias. tiene cura, Daniela, esa afección de Catalina? O sea, ¿eso tiene científicamente, se reconstruye? Sí, se puede recuperar. O sea, como dice ella, Ah, si hay un tiempo que hace reposo, hace kinesiología, espera queda. que se recupere, es como dar, porque todo lo que es hueso, y tendones y cartílago es lento, no es rápido como que uno se hace una herida y pasa una semana y yo ya no tengo la herida y la cicatriz está lista. Estos son tejidos que son de lenta recuperación. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces no les damos el tiempo que se recuperen. Ella si deja el tiempo que se sane, suficiente, después va a poder usar bien con prudencia, digamos, su muñeca sin problema. Bien. Hermana, y eso no es túnel carpiano, ¿no? ¿Cómo, Eso Noemí? no es túnel carpiano. Eso no es túnel carpiano, ¿no? No, porque no se le duermen los dedos, porque por eso le pregunté eso, si se le dormían o no los dedos. Mira. El síndrome de túnel carpiano siempre tiene adormecimiento de los deditos, porque ahí hay compresión del nervio. De los tres dedos, el índice y los tres dedos, ¿no es cierto? Sí, depende de cuál, porque pasan 3 nervios, entonces depende del nervio que pase, se duermen los de acá, o por el lado de acá. Ok. Sí. Bien, para el diagnóstico entonces de la osteoporosis es la densitometría. Ajá. No, La densitometría. ¿No tiene mayores síntomas previos? Solamente la densitometría. O sea, ¿qué síntomas podemos detectar antes de la fractura? Antes de una Antes fractura. de la fractura, nada. Que puede ser una enfermedad silenciosa, Mira. hasta que la persona se fractura. Por eso también es de estas cosas que a veces uno no sabe. Y es lamentable porque uno lo diagnostica cuando ya está la fractura instalada, cuando la persona ya se quedó en cama por muchos meses. Entonces, es bueno hacer el chequeo antes. Muy bueno saber eso. Muy bueno. ¿Puedo hacer una pregunta, pastora? Sí, mi amor, ¿cómo no? Si estamos en eso, en el foro. Sí. Buenas tardes, hermana, bendiciones. Mi pregunta es, cuando uno tiene los síntomas de osteoporosis, ¿puede tener una descalcificación de huesos a la vez o no tiene nada que ver eso? Es que en resumidas cuentas la osteoporosis es descalcificación de los huesos. O sea, vendría a ser como una especie de sinónimo en palabras sencillas. O sea, si hay osteoporosis y no artrosis. Osteoporosis es sinónimo de descalcificación de los huesos. Y por eso son huesos débiles que se quiebran muy fácil. Bueno, no, sí le preguntaba porque, bueno, he tenido esa sensación así como la hermana, como que a veces al escribir mucho, o al peinarme, o al barrer,
al hacer cualquier movimiento con la mano, tengo la sensación de como que uno parece que se va a quebrar, ¿no? Y bueno, en su momento también me dieron esa férula, que la tengo guardada, porque bueno, la uso cuando veo que está muy mal, o sea, que tengo mucho dolor, si no, no. Y también suele pasar en la parte del tobillo. Entonces, por eso preguntaba. Claro, en ese caso, sus síntomas, igual que los de Catalina, serían más de enfermedad de los tendones, de la articulación, no del hueso mismo, sino que de la articulación, que es la parte que está como lo que hace que uno pueda mover los huesos. Y la indicación ahí es reposo, de antiinflamatorios y kinesiólogo, para que se recupere. Gracias, hermano. Amén.